exijan que puedan investigar, que puedan titularse, que puedan especializarse, hacerse maestros, doctores en estos temas, que les exijan a sus autoridades, pero que sí no les nieguen el poder ser médicos, ingenieros, abogados, contadores en la rama espacial, con una tesis o con una especialidad o con una maestría, con una maestría o hasta con un doctorado en estos temas. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? Ahorita grabando el episodio número 19 con Dante Valdominos. No, pues muy emocionado por lo que te he estado comentando. Creo que es algo muy importante para pues toda el área aeronáutica y aeroespacial poder entender que es más que solamente pues trabajar con materiales súper raros como aluminios o turbinas súper complicadas, ¿no? En sistemas de computación muy complejos, ¿no? Así es. En este caso, para este episodio muy especial en el cual se os integra aquí al programa el ingeniero Dante Valdominos, perdón, el licenciado Dante Valdominos, ya la costumbre, perdón. Él está un poquito más encaminado a la parte de derecho. Sin embargo, a través de la vida se ha estado desarrollando en la parte jurídica y específicamente en la parte aeronáutica. Entonces será muy importante el conocer todo el trasfondo y todos los temas que nosotros como ingenieros pues desconocemos, pero que son muy importantes para que cualquier tipo de proyecto que involucre aeronaves, cohetes, cualquier tipo de mecanismo que vuele, vaya, que se despegue de la Tierra, pueda maniobrar de forma correcta en el aire. Entonces, Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a tu episodio, porque efectivamente es tu episodio. Hoy, el día de hoy, pues tú vas a platicarnos. Hoy es tu programa y pues bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí desde la Ciudad de México, saludándolos a todos en donde se encuentren en la República Mexicana. Y es muy bonito participar con ustedes. Yo me siento muy feliz. Siempre me invitan de toda la República, de Puebla, de Chihuahua, de Tijuana, pero muy poco del sur, fíjate, del sur como que no, casi no, pero siempre del centro para arriba, sí hay mucha participación, mucha actividad, y siempre estoy aquí muy contento de estar con ustedes. No, ahora sí que el gusto es nuestro. Yo estoy ubicado aquí en Tijuana, próximamente en Ciudad de México. Por ahí tengo varios proyectos. Juan Carlos, si no me equivoco, está ubicado en León y pues ahorita tenemos a nuevos integrantes que se están dispersando por todo México para poder desarrollar vinculación tecnológica y aeroespacial. En este caso, Dante, gracias por aceptar la invitación. Estamos seguros de que esta plática va a ser muy enriquecedora. Primero, nos gustaría saber cómo es que te orillaste por la parte aeronáutica aeroespacial, pues siendo tu carrera o tu profesión la parte de derecho. Pues sí, mira, yo desde niño me gustaba la aeronáutica sin saberlo y también la cosmonáutica también sin saberlo, como cualquier niño, pues te ves los cohetes y te emocionas, ves astronautas. Y además ya nos tocó una época muy bonita porque no, nada era ficticio, ¿no? O sea, las agencias espaciales ya existían, los vuelos espaciales ya existían, y a veces cuando uno ve en la historia y ve a los niños de los 50, de los 60, pues ya les pintaban de que ya el cielo ya era nuestro, ¿no? Ya eran cosas de 30, 40 años para que ya viviéramos en la luna en el 2000 o en el 2010, ya hubiera viajes interestelares. Pero sin embargo, aquí estamos, ¿no? En el 2020 atorados con una pandemia mundial, pero con la actividad espacial bastante fuerte y todavía falta camino por recorrer. Pero esa pregunta que tú me realizas es importante porque nos da la pauta de que no solo las áreas STEM de ciencia y tecnología pueden aplicar al conocimiento espacial. Cualquier área de conocimiento, cualquier carrera, hasta las técnicas, hasta las carreras técnicas son muy importantes para la industria espacial. Y el derecho entra con fuerza porque nos da las armas para regular las actividades que cualquier persona u nación o u organización o empresa quiera realizar tanto en la tierra
dirigida al espacio como ya en el espacio como tal, el espacio exterior. Entonces, esto es muy antiguo, de hecho viene desde Roma, el concepto del espacio, porque los romanos decían que las propiedades del hombre abarcaban desde el ombligo de su ser, de un hombre, hacia el cielo, al infinito, hacia el cielo, hacia el universo, y de su ombligo hacia el centro de la tierra. Y esto justifica, conforme pasan los años y los siglos, se va trasladando a las leyes, se va trasladando a las normas, y se van diferenciando los sistemas jurídicos que existen en el mundo. Por eso, por ejemplo, los individuos, los nacionales que están en estados anglosajones, como Estados Unidos, como Canadá, como Alaska, como Gran Bretaña, ellos son dueños de su petróleo, por ejemplo, si están en su casa, en su territorio, son dueños de ese petróleo, de ese gas, y entonces escuchamos esas leyendas, ¿no? De que se volvieron ricos porque encontraron petróleo. Pero cuando hablamos de México, dicen, es que encontré petróleo, híjole, me lo va a quitar el Estado y ya no me va a dar nada hasta muchísimos años. Eso depende de los sistemas jurídicos de cada país. Pero el derecho del espacio, y que ha tenido muchos nombres, surge en un primer momento en Francia en 1790, 1810, cuando se empiezan a hacer los primeros ejercicios de globos y la gente empieza a volar por el aire. Y entonces las autoridades locales, la policía, los gobernadores, pues dicen, es que para empezar, esto está fuera de control. ¿Cómo vamos a bajar a un sujeto que está ocasionando una especie de perjuicio en el aire? O sea, está volando. ¿Cómo lo vamos a detener como autoridad? Es imposible. Pero además, todos los hechos que conllevan el que esa persona vuele. Entonces, empiezan a haber pequeñas normas de derecho del aire. Y una vez que se plantean que el derecho del aire es posible, que el hombre va a surcar ya definitivamente los cielos de aquí en adelante, se preguntan, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar? Y surge el derecho cósmico. Allá por 1910, 1930, empiezan a plantearse estas normas y ya conforme van pasando los años, llegamos a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y pasando a la Segunda Guerra Mundial, aquí viene un concepto muy importante. Se plantea durante los juicios de Nuremberg, que es derecho penal internacional, el concepto de humanidad. Lo que hicieron los nazis no dañó a una nación ni a un pueblo, dañó a la humanidad. Y de ese concepto se liga al primer tratado de regulación de explosiones nucleares dentro del agua, sobre la tierra y en el espacio exterior. Es la primera vez que hay una norma internacional que habla del espacio exterior, allá por 1959, 60, antes inclusive de todos los tratados del espacio. Ese es el primer concepto internacional que tenemos del derecho del espacio. No puede haber explosiones nucleares en el espacio exterior, no puede haber explosiones nucleares debajo del agua ni en el suelo. Y es la primera vez que nace como tal ya el derecho del espacio. Después viene la famosísima Carta Magna de 1967, que ya es la culminación de muchas charlas ante las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, del Pleno de las Naciones Unidas. Y lo importante de esto es que México siempre ha estado en el chisme. Y así te lo digo, porque siempre ha estado bien metido, bien metido. México nunca ha estado fuera. A la reunión, al Congreso Internacional que inviten a México, ahí está. Y siempre manda lo mejor de lo mejor. Con decirte que uno de los firmantes del Tratado del Espacio en el 67 es José Camarena, el gran científico e ingeniero mexicano que inventó la televisión a color. Entonces, fíjate el grueso de científicos que nosotros mandábamos precisamente a discutir las normas de telecomunicaciones, las normas de radiodifusión. En los años 60, México siempre ha estado muy, muy adelantado en cuestiones políticas y en cuestiones diplomáticas. Siempre ha tenido científicos de primer nivel. Y México firma el Tratado del Espacio y es como se vuelve nuestra nación. Y con esto damos una introducción a que en este momento, para México, todos los tratados del espacio son ley vigente desde los años 60.
y poco a poco se van retomando estos conceptos en las leyes locales. Fíjate que hace unos episodios, si no mal recuerdo, fue el episodio número 10, grabamos uno que se llama Tratado Espacial Ultraterrestre. ¿Es el Ujú. mismo, el mismo documento del cual estás Es el hablando? mismo, es el mismo, de hecho, su nombre completo, aquí lo tengo, para que no haya error. Eh, Se llama Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Esa es la famosa Carta Magna o Tratado del Espacio del 67. Pero muchos parten de ahí como que ahí nació el derecho del espacio. Y no, no es cierto. Eso a lo mejor te lo dijo alguien que no es abogado. Que ahí va mucho más atrás. Hay leyes más atrás que se pueden citar. Y de ahí surgen los famosos 5 tratados del espacio, de restitución de astronautas, de registro de objetos lanzados al espacio, del Tratado de la Luna, que es el más controversial, del 79. Y me falta uno, pero no lo recuerdo ahorita exactamente, pero son 5 internacionalmente. Pero también se deben de considerar las leyes locales de cada país, porque si bien es cierto, todos estamos rodeados de un sistema jurídico. Para el caso de México, porque estamos en México, tenemos leyes locales, leyes de tu municipio, leyes de tu estado, luego leyes de la federación, leyes del Congreso de la Unión y también tenemos leyes internacionales que tenemos que seguir y acatar, tenemos que darle seguimiento a esas normas. Y no sé por qué salió el Tratado del Espacio en la charla número 10, si me puedes comentar, para tener un conocimiento ahí más o menos de qué fue lo que pasó. Fíjate que dentro del equipo hay un integrante que se llama Ulises. De hecho, fue la persona que impartió el tema. Si me preguntas cómo nació, él quería integrarse a la temática del podcast y para él este tema ya lo había visto en varias ocasiones. Por lo tanto, pues nos comentó que si podíamos presentarlo en el programa y pues ahora sí que le dimos la oportunidad. Bienvenido, Fue, bienvenido. un episodio bastante rápido, creo que se tocó muy general toda la información. A lo mejor lo que dice a lo mejor no está tan actualizado como los tratados más recientes, pero igual si nos pudieras platicar un poquito acerca de este tratado, quiénes son los integrantes, cómo funciona, si es realmente como un tipo de norma internacional que se respete y que sea válido, cómo funciona. Sí, bueno, recordemos que nosotros somos parte de una organización más grande. México es un país libre y soberano, hay que entender ese concepto, que tiene sus propios poderes, que tiene sus propias leyes, está dividido en tres partes, de acuerdo a nuestra constitución. Y sus integrantes, pues son los mexicanos y algunas partes de la federación y las personas físicas y morales que forman el Estado mexicano. Pero a su vez, México también puede ser parte de organizaciones, pueden ser latinoamericanas, pueden ser caribeñas, pueden ser como el de tratados de libre comercio, como el que tenemos con nuestros vecinos del norte, el TEMEC, ahora el famoso TEMEC, y también podemos ser parte de organizaciones como las Naciones Unidas, como la Federación Internacional de Béisbol, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Todo por México puede ser parte siempre y cuando acate las normas de esas organizaciones internacionales. En el caso de la ONU, que es la Organización de los Estados, de la Organización Mundial de los Estados, México es parte desde que empezó como la Liga de las Naciones en 1945 y desde ahí México siempre ha estado integrado a la ONU y a todos sus consejos y a sus diferentes organismos que se desprenden de ahí, ¿no? UNICEF, ANUR y muchos organismos independientes. Pero al ser parte en México de la ONU, también es parte del famoso Comité para la Preservación de la Paz en el Espacio Exterior, el famoso COPUS, y ese COPUS es un consejo que ve precisamente, específicamente temas del espacio
y que fue el que dio inicio a los tratados del espacio y se los pasó al Consejo General de Naciones Unidas, donde México es parte, y todas las naciones votaron para definir qué era lo que, para empezar, qué era lo que era el espacio, cómo lo vamos a denominar, dónde empieza, cómo vamos a llegar a él, qué es lo que vamos a hacer ahí. Y todo esto parte del primer satélite artificial lanzado al espacio, el 4 de octubre de 1957, el famoso Sputnik 1, y luego le sigue el Sputnik 2, que si no era suficiente la refrescada que nos dieron los rusos, ese día viene la segunda, te la avientan con hielo, el cubetazo, y, y luego viene Laika, y luego viene Tereskova, o sea, y Gagarin, y nos estaban dando la vuelta a nivel internacional los rusos, y México solamente era un espectador junto con Estados Unidos y los demás países del mundo. Entonces, muchos países, incluido México, ante el seno de las Naciones Unidas, dicen, oye, es que necesitamos una norma internacional, porque estos cuates rusos se están yendo, pero como cohetes, ahora sí, como cohetes. No nos están esperando, ni además toda la tecnología que están generando no se está aprovechando para todos, para todas las personas en el mundo. Y por eso era importante mencionar los juicios de Nuremberg, porque si lo retomamos, el concepto de humanidad, ese fue el concepto que toman las Naciones Unidas para decir, bueno, entonces, ¿cómo va a estar lo del espacio? Ah, tiene que ser en provecho y participación de la humanidad, toda actividad espacial. Eso estábamos hablando en el 67. Y vienen aquí los principios básicos del derecho del espacio en el Tratado del 67. Como México lo firma y lo ratifica, es obligatorio para nosotros. Era una de tus preguntas, me decías, oye, es una forma de tratado, es una forma, ¿cómo lo podemos hacer real? Efectivamente, nosotros al firmar ese tratado en el 67, México en especial, asume los compromisos que dice esta Carta Magna. Es muy corto el tratado, tiene 30 a 35 artículos, pero es devastador lo que dice. Nos pone los pies sobre la tierra y dice, a partir de este momento la humanidad es parte del espacio. Además, las empresas en algún momento van a participar, los estados van a participar, los individuos como una sola persona van a participar, así que yo te doy la norma base, que es el Tratado del 67, el Tratado del Derecho Ultraterrestre, y te lo doy para que México haga tus propias leyes, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, hagan sus leyes conforme al tratado. Esta es la base. Y es muy importante porque de ahí se desprenden los demás 5 tratados. Habla de la no expropiación de los cuerpos celestes, habla de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, habla de que la humanidad es parte de la tecnología espacial y tiene que aprovecharlo conforme a los avances científicos y tecnológicos que haya. Y todos esos conceptos parten para que los países como México, que no tenemos un programa espacial tan desarrollado, que no hacemos lanzamientos todos los días, que no tenemos un presupuesto muy grande para tecnología espacial o investigación, podamos aprovechar los recursos que otros países sí pueden en estos momentos inyectar a su sector. Entonces, gracias a este tratado, la NASA y Roscosmos o JAXA u otras agencias, la Agencia Espacial Europea, es que nos regala a nosotros imágenes del espacio de México, nos comparte la telemetría de nuestras nubes, de nuestro clima, nos comparten los avances que ellos van descubriendo en cuanto a medicina espacial, nos invitaron al espacio, o sea, gracias a ese tratado, México pone su primer astronauta en el espacio, el doctor Neri Vela, por el concepto de cooperación internacional en el año de 1985. Entonces, este tratado es muy importante y debemos de tenerlo siempre, si vamos a hablar de ciencia espacial o si vamos a hablar de cohetería, si vamos a hablar de tecnología, de radiodifusión, de telecomunicaciones espaciales, siempre tenemos que tener este tratado en mente o al menos conocerlo, porque es el que nos da la pauta de poder realizar actividades en el espacio como mexicanos desde México o desde otras partes del mundo.
Fíjate que hay algo que me llamó mucho la atención y es que este tratado en particular, corrígeme si me equivoco en la fecha, pero fue firmado en 1967. A Exacto. partir de esto, comentaste que inclusive hasta empresas iban a estar involucradas en la exploración espacial. Tuvimos una carrera espacial, digamos, relativamente corta, en el cual pues sí hubo un rango de tiempo en el cual esta carrera pues perdió totalmente su auge. ¿Qué tanto ha cambiado este tratado ahorita que tanto Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson han estado tratando de retomar esta carrera? ¿Qué tanto ha cambiado el tratado a través de los años? El tratado no ha cambiado nada. Ese sí no ha cambiado, es ley, es letra sobre piedra. Pero lo importante del tratado no es lo que dice, sino lo que se interpreta. Es que esa es la parte importante y cuando tú lees una ley, no es como tal lo que estás leyendo. Por ejemplo, el tratado dice los estados del planeta Tierra serán capaces de llegar a los cuerpos celestes y ellos tendrán que utilizarlo de manera parafraseando el tratado, ¿no? En beneficio de toda la humanidad. Punto. Eso es todo lo que dice. Entonces mucha gente cree que hay lagunas. Dice, pero es que no hablo de empresas, o no hablo de individuos, no hablo de Besos, no hablo de Elon Musk, que es una sola persona. Al ser nosotros mexicanos, somos partes de un Estado. Nosotros no actuamos individualmente, tenemos que siempre pedirle permiso al Estado mexicano. Oye, quiero manejar, dame una licencia. Oye, quiero ir a Estados Unidos, dame una visa. Oye, quiero salir del país, dame un documento. Sí, claro, te doy un pasaporte. Oye, ya soy mayor de edad, identifícame. Sí, te doy una credencial de lector. Eso es pedirle permiso al Estado. Y todos los individuos le piden permiso a su Estado. Todos tienen una identificación, todos están en un registro. Entonces nosotros, al ser parte de un Estado, somos parte del tratado, porque somos individuos que estamos sujetos a un país. Entonces, si los países van a realizar las actividades espaciales, pues nosotros ya estamos incluidos. Y es aquí donde de repente oímos noticias pues muy absurdas para la mayoría de la gente digan, pues sí, sí es cierto, que alguien que quiso vender el sol, o alguien que está vendiendo terrenos en Marte, o alguien que quiere vender terrenos en la Luna, o que Elon Musk va solo, ¿no? Va solo y qué vamos a hacer, no. Él está sujeto a normas internas de su país y es más probable que algún día los norteamericanos lo detengan a él que nosotros, o que las Naciones Unidas, ¿no? Le llamen la atención. Pero tocas un tema sensible que brinca a lo último que se está en controversia, que es la minería espacial. La minería espacial tiene sus propias normas también y es aquí donde los individuos y las empresas están tratando de adelantarse un poquito. Ya, por ejemplo, ya escuchamos a Elon Musk que sí, que efectivamente sus planes son habitar la Luna, posteriormente Marte, pero que también hay que aprovechar los recursos. Y si le damos una leidita al programa espacial Artemisa, que es ahorita el estandarte de los norteamericanos, ellos no crean, no quiero hablar mal de los gringos, pero voy a tener que hacerlo. Siempre nos pintan una cara y la verdad es que es otra. Ellos dicen, no, mira, con el Artemisa vamos a poner una mujer en la luna y vamos a regresar, pero en el fondo van por los recursos. Tan es así que es por debajo del agua se están poniendo de acuerdo con Colombia, con Brasil, con Francia, con España, con Inglaterra, para que los apoyen. Oye, yo quiero traer recursos de la Luna y de otros cuerpos celestes, pero bajita la mano, tú apóyame con esta minuta que hizo el antiguo presidente el Copetes. Los firmó desde la Casa Blanca y se los mandó a los presidentes. Se los mandaron a México, pero México no hizo caso. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado de la Luna del 79 que dice que no podemos aprovecharnos de los recursos naturales, tanto de nuestro satélite natural como de los cuerpos celestes, no porque no podamos o porque no sea moralmente efectivo aprovechar esos recursos,
sino porque no sabemos los efectos de minar la luna o de tratar de acercar cuerpos celestes a la Tierra. Entonces, esta parte va pegada con la ecología, con el derecho ecológico. No trates de explotar algo que no sabes las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces, el proyecto Artemisa es realmente un proyecto de minería espacial y de explotación de recursos naturales en el espacio. Artemisa es un proyecto minero y se está invitando a las naciones a que se unan y puedan generar apoyo internacional, ¿no? Entonces, fuera del seno de las Naciones Unidas, por ejemplo, y esto es preocupante porque ya tenemos un tratado, el Tratado de la Luna, del 79, que dice que no podemos aprovechar esos recursos, como te mencionaba, porque no sabemos los efectos de la minería espacial, no sabemos los efectos de desbalancear nuestro universo. Si la minería en la Tierra causa estragos, destrucción del medio ambiente, muertes de mineros, explosiones no controladas, hasta corrupción en algunos actos por los metales preciosos que son tan valiosos en la Tierra. En el espacio, pues como no hay una regulación exacta, va a haber un desbarajuste ahí de recursos naturales que no va a poder nadie hacer realmente nada porque pues están fuera del planeta, número uno. Necesitaríamos la tecnología mucho más avanzada para poder detener esa explotación minera y regular. Necesitamos, en este momento, ahora sí necesitamos más normas internacionales. Porque como te decía, nuestros tratados son muy vagos, son muy románticos, hablan del espacio como que se debe de aprovechar por la humanidad y por todos los fines pacíficos. Y eso es lo que sí algunos estados están aprovechando, de que no son rígidos, no hay una autoridad que pueda detener esas actividades. Fíjate que es bastante interesante lo que mencionas de que México esté como, bueno, y siempre México ha estado como en la mitad de todo, ni está a favor ni está en contra, y a veces eso mismo puede jugar en nuestra cuenta, digo, en contra nuestra, perdón. Entonces, por ahí tenías unos que otros temas que ibas a impartir. Uno de ellos efectivamente era la parte de la minería y otro, si no mal recuerdo, era la parte de la cohetería. Más o menos ahorita con todos los proyectos que se están desarrollando por parte de México en cohetería experimental y eventualmente en cohetería de alta potencia, más o menos qué tipo de documentos, qué tipo de tratados se han estado haciendo en México o si no se ha hecho ninguno, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, mira, ustedes como ingenieros, nosotros somos un complemento en general. Nosotros necesitamos de ustedes cuando se hacen las leyes, cuando vamos a ver puntos específicos, cuando vamos a ver conceptos técnicos, cuando vamos a ver capacidades de algo que se va a manipular, como cuando los ingenieros necesitan una norma de decir, oye, guíame, ¿hasta dónde? Porque yo como ingeniero pues puedo hacer un cohete que llegue a Marte, o sea, siempre y cuando tenga los recursos y las capacidades, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, una bomba si es necesario, pero hasta dónde puedo llegar estudiantilmente o como un proyecto que no necesite permisos especiales. Y es aquí donde, pues, desafortunadamente no hay un parámetro, no hay en este momento un reglamento de cohetería en México porque el cohete puede ser visto desde el punto de vista estudiantil como un proyecto, pero también lo puedes ver como un arma, y lo es. De hecho, si estuvieron presentes en este encuentro de cohetería, no recuerdo si ustedes fueron, este, si fueron ustedes, Edric, Juan Carlos. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir, pero únicamente al tercer día, que fue en domingo, que ya fue la premiación, ya fueron ponencias finales, lo que es la inauguración y el evento como tal en Mexicali, en la Laguna Salada, no tuve la oportunidad de ir. Aquí, de hecho, sí está Luis, ahorita
como espectador. Él sí tuvo la oportunidad de asistir al evento y también para competir. Y de hecho, pues ahí nos conocimos. Ajá. Desafortunadamente, pues un servidor no tuvo la oportunidad de ir. Me hubiera encantado ir para poder conocer más gente, pero de igual manera abrimos el micrófono a Luis para que igual nos pueda comentar su experiencia en este evento. Sí, mira, voy a preguntar algo a Luis. Pues a veces es difícil transportar materiales explosivos porque vivimos en un país violento. Claro, eso no lo vamos a discutir, pero también hay ciencia y tecnología. Entonces, desafortunadamente hasta un carro es una bomba. Entonces, un cohete pues es un proyectil. Es un proyectil que si pudieras manipular de mejor manera, pues puede funcionar para hacer daño. Pero si lo aplicas con los conocimientos técnicos para saber un concepto o una telemetría, pues tienes un cohete experimental. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó cuando nos detuvo ahí el ejército mexicano, casi entrando la rumorosa de regreso? Si lo recuerdas, Luis, ¿qué pasó ahí? Sí, hola, buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, realmente sí fue un problema eso del transporte, específicamente lo que me comenta en ese pequeño agravio. Realmente nos detuvieron más porque íbamos en un autobús, me parece que hacen una revisión general. Los estudiantes de la Universidad de Baja California, me parece que hacen varias prácticas ahí en la Laguna Salada. De hecho, creo que ya tienen, hasta cierta altura ya tienen cierto permiso especial, ya que trajeron como tal la organización que es Trípoli de Estados Unidos. Entonces ya tienen un poco de práctica lanzando ahí en la Laguna Salada. Eh, pero sí, o sea, ya cuando nosotros fuimos, sí sucedió esto, que nos detuvieron y pues sí revisaron algunos cohetes que todavía regresaron. Pero realmente no hubo mayor problema. Yo siento más porque era un poco más de costumbre y ya ciertos acuerdos que se tenían a nivel local. Realmente el mayor problema fue llevar todo nuestro equipo hasta Tijuana. De hecho, mi equipo no pudo participar como tal en el lanzamiento. Hicimos la presentación del proyecto, pero llegó un poco tarde nuestro cohete, por lo mismo de que nosotros viajábamos desde el centro del país, eh, y no teníamos manera de enviarlo. Lo tuvimos que mandar por paquetería y de hecho, bueno, ahí nada más como dato, utilizamos que el combustible que llevamos no iba armado, iba separado y era una vela artesanal. Así lo utilizamos para poder hacer el Sí, transporte. Y ya me muchos otros acordé, equipos. ¿Mandé? sí, ya me acordé de ustedes de la vela. Sí. Y yo, por ejemplo, yo fui a este congreso porque, bueno, este encuentro, porque precisamente yo no esperaba problemas y, y yo dije, quiero estar al frente y si hay que defender a alguien, ahí está el abogado, no hay problema y el tiempo que nos tardemos. Pero sí, el trasladar este tipo de materiales, el mentirle a la autoridad, el mentirle a una compañía de paquetería, pues conlleva responsabilidades que afortunadamente no pasaron, que bueno, efectivamente, pero sí faltan pequeños detalles, no faltan leyes, solamente unos ajustes a las normas que ya existen de explosivos en México, ante el ejército mexicano, la Fuerza Aérea, solamente hacer pequeñas acotaciones en las normas que ya existen para que nosotros podamos llevar con libertad este tipo de combustibles, este tipo de fuselajes, este tipo de puntas, para que tengan una finalidad experimental. Tenemos una norma, la Ley de Protección Civil, que es de México, que se aplica en todo México, y sí habla de los fenómenos astronómicos y astrológicos, digo, astronómicos y astroejercidos, creo que le llaman, donde efectivamente cualquier acto que se quiera realizar hacia el espacio o inclusive que venga del espacio, como la radiación solar, como los meteoritos, se sabe que tienen una repercusión en la Tierra y tanto es así que Protección Civil nos podría apoyar en algún momento si nos cae un meteorito en nuestra casa o si nuestra computadora estalla por alguna radiación solar o perdemos información importante, si trasladamos material de un cohete que tiene una finalidad de exploración muy básica del espacio, pero que al final es parte de un proyecto. Entonces son pequeñas normas que,
son pequeños ajustes que se les deben hacer a las normas, pero estos ajustes los hace el Congreso de la Unión para que apliquen en todo México. Puedes llevarlo a lo mejor a tu congreso local, en Tijuana, en Querétaro, en Chihuahua, en Ciudad de México, pero para que puedan dar ese golpe a nivel nacional tiene que ser en el seno de la Cámara de Diputados Federal. Ahora, mencionaba Luis Fernando también algo de que había venido una empresa con experiencia que es Trípoli. Pues Trípoli en México no es nadie. A lo mejor en Estados Unidos es una autoridad, es un desarrollador, tiene capacidades de lanzar. En México no es nadie. Y si a Trípoli lo agarran de este lado, pues con la pena le quitan sus cohetes, sus materiales y lo lanzan para el otro lado, porque aquí no es nadie. Y esto es lo importante que debemos de aprender en ingeniería y que tenemos que aprender como abogados también. No nos respaldemos en compañías o en personas que creen que pueden realizarlo aquí en México. Sí, sí se puede con los permisos respectivos, con las autoridades, pero si viene alguien más, esa es una autoridad extranjera. Y si nosotros nos respaldamos y hay un accidente, ellos no nos van a responder a nosotros. También por eso yo acudí a ese encuentro. Dije, porque si pasa algo, aquí los mexicanos tenemos que resolver conforme a las leyes mexicanas. Y los de Trípoli se van a ir para su casa y van a decir, yo no sé, ahí sí ya no sé, los organizadores de México. Sí había algunos permisos que me comentaron otros compañeros, Adrián, Walter, ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es como la industria en la que podría dañar o generar una interferencia el lanzar un cohete, ¿no? Precisamente se tiene que hablar con las autoridades del aeropuerto o de algunos aeródromos, también hay aeródromos particulares, y que se les avise que dentro de un rango de tiempo se van a realizar actividades que pueden dañar una aeronave. Y esto sí es una responsabilidad muy importante, carísima es la responsabilidad internacional sobre aviones, helicópteros. Ahí sí ya no importa de dónde eres, el costo es el mismo de compensaciones. Entonces sí hay que tener en cuenta si nosotros vamos a realizar un proyecto de cohetería, las ciencias básicas, claro, desde el laboratorio, la manipulación con todos los normas de seguridad industrial, puedes tomar las de Pemex, por ejemplo, son muy buenas, puedes tomar las de CFE, puedes tomar las de alguna industria privada mexicana y como US, ¿cómo se llama este de cable? Se me fue. Condumex, por ejemplo, tiene normas específicas de tratar materiales como el aluminio hasta ciertas temperaturas o cómo lo vas a trasladar. Pero mientras no tengamos estos pequeños ajustes a las normas, como dice Luis, pues vamos a tener que usar el ingenio mexicano y trasladar nuestros aparatos o nuestros fuselajes como velas, como tubos de ensayo, como preparados, hasta como cócteles, ¿no? Decir, bueno, sí tiene un poquito de alcohol, o sea, manéjenlo con cuidado. Entonces, y eso también ha detenido la industria en México porque por Mercado Libre o por Amazon no puedes vender puntas de algún proyectil, no puedes vender el fuselaje completo de de un cohete porque pues eso es un arma, o no puedes vender el aluminio prefabricado o ya molido porque pues eso es la base de un explosivo, que esto inclusive pues el azúcar puede serlo, ¿no? Pero sí, sí como mexicanos lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera como emprendedores, como ingenieros, como competidores, yo como abogado, es picarle a las leyes federales y decir, oye, mira lo que estamos haciendo, se hizo el encuentro. Con o sin leyes lo hicimos, y eso era lo importante de demostrar de este encuentro. Se hizo, se lanzó y no pasó nada, perfecto. Para el siguiente encuentro esperemos tener ya otros permisos que se vaya haciendo costumbre, como decía Luis, eso es muy importante, la costumbre es muy importante en nuestro sistema legal porque sí tiene una validez. Oye, esta ya es la cuarta vez, la quinta vez que traemos lo mismo y hemos ya desarrollado nosotros nuestras propias normas de seguridad. Hacemos una cajita de madera, lo trasladamos en un carro aparte, lo transportamos vía terrestre, nunca lo llevamos en un avión. Y al momento de que se vayan a hacer las normas es cuando los abogados les piden a los ingenieros: oye Luis, ¿tú cómo has trasladado esto? Oye Juan Carlos, ¿tú cómo desarrollaste tu fuselaje?
Edric, tú que estás en contacto con muchos muchachos, qué vamos a plasmar en las leyes para que no descubramos el hilo negro, simplemente vamos a legislar lo que los chicos y los desarrolladores ya hicieron? Y esto pasa todo el tiempo. Los hechos y los actos se adelantan al derecho. Ahí tenemos lo que mencionabas hace ratito. El lanzamiento del Sputnik 1 fue mucho antes, 10 años antes del Tratado del Espacio. Y ya cuando vimos que teníamos el relajo encima, fue que se generó el Tratado Internacional. Para el caso México, es lo mismo. Es como cuando dicen dispara y luego apunta, ¿no? Ujú. O mátalo, luego averiguamos. Sí. Luego vemos Oye, qué onda, quién era. fíjate que está sumamente interesante los temas que está sacando y yo en lo particular sí desconocía que el evento se había llevado a cabo sin tomar, ahora sí que todos los puntos críticos para poder tener una seguridad asegurada en un 100%. Pero como tú dices, a veces es necesario el poder hacer ese tipo de cosas para realmente demostrar que se pueden hacer. Y como dices, esperemos que en algún punto, el próximo encuentro mexicano en cohetería experimental, las autoridades, la parte militar, escuelas, empresas, pues estén al tanto de los riesgos y también de las ventajas que se pueden obtener al hacer este tipo de proyectos. Claro, sí, te digo, yo aplaudo el encuentro en este aspecto de hablar de cohetería, porque para la próxima a lo mejor ya el ejército no nos va a detener, más bien nos va a acompañar. Decir, ¿saben qué, chicos? Ustedes están transportando su material, les vamos a dar un camioncito, les vamos a dar una patrulla o les vamos a dar una ambulancia para que ustedes vayan y ya se vuelva, como dice Luis, una costumbre. Y entonces este encuentro a nivel nacional dicen, oye, ¿y tú cómo lo hiciste en Tijuana? No, pues mira, yo lo quiero repetir en Querétaro. Pues así le hicimos y pues no hay pero que valga. Y poco a poco las normas se van adaptando. Poco a poco la, sí, los diputados, los senadores de nuestra nación van viendo este desarrollo. Y también es importante picar desde nuestra trinchera hacia ese poder legislativo. Muchas veces nosotros decimos, es que la ley no cambia, es que no hay normas. Y tú ya te acercaste a tu diputado, y tú ya te acercaste a tu senador, y le exigiste, oye, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero en esto y esto. Échame la mano, haz una iniciativa. Es más, ahí te va. Ya no tienes ni que hacerla. Yo te asesoro y preséntala como trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen las normas. Ahora ya te voy a dar otra. Si tú como ingeniero especialista, si tú como emprendedor quieres estar en la parte política, también bienvenidos. En otros países los diputados, los senadores son científicos, son astronautas, son atletas, que también dicen, es que yo necesito hacer este cambio en la norma y yo como atleta clavadista, yo sé cómo está el asunto y pues hay que hacer una norma distinta o arreglar la que ya tenemos. Entonces también hace rato me decías, cada quien tiene sus proyectos, sí, también, pero también no dejar de lado esta parte. Acércate a la gente que hace las leyes. ¿Por qué? Porque hay que empañarlos también. No, ellos están dispersos, pero si nosotros nos acercamos, y es lo que hacemos mucho aquí en la ciudad, como aquí está el poder ejecutivo y legislativo, pues nosotros sí tenemos esa capacidad de ir a ver a nuestro diputado y decirle, ¿sabes qué? Aquí, mira, puedes tú realizar un trabajo sobre esto. La agencia espacial está muy metida también en decir, mira, a partir de esto, de este encuentro, podemos hacer una norma o una modificación de la norma. Y esto es derecho espacial. Desde ahí viene el derecho del espacio, desde la modificación de un reglamento interno mexicano para poder trasladar un combustible sólido, líquido o en otro estado de la materia hasta un proyecto espacial internacional, ¿no? Entonces, todo esto es el abanico que abarca el derecho del espacio, desde empezar con proyectos universitarios, hacer telemetría, eh, obtener recursos federales para poder realizar un software que se va a lanzar al espacio, un pequeño CubeSat que estamos desarrollando en nuestra universidad, o hacer, no sé, ayudar en un tratado internacional como estudiantes, como desarrolladores.
Todo esto es derecho del espacio. ¿Y quién nos da estas armas? Pues los tratados internacionales. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un desarrollo, oye, es que yo quiero ir a la NASA y hacer mi práctica profesional allá, pero ¿qué crees que allá desarrollé un proyecto y se lo quedaron? ¿Cómo ves? Me toca a mí una participación, me van a mencionar, voy a quedar como ingeniero del proyecto o tienen que pedirme alguna autorización. Todo dependerá del derecho del espacio. Y ya en las últimas etapas del derecho del espacio, es ya lo más fantasioso que tenemos como la habitación en la luna, la habitación en otros cuerpos celestes, qué vamos a hacer con nuestros bienes en la Tierra. El día de mañana, por ejemplo, Juan Carlos, le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser el próximo astronauta mexicano. Te vas, pero ya estás arriba. Ok, ¿y qué hago con mi casa? Mi carro, mis hijos, mis cuentas de banco. ¿Qué voy a hacer? No, pues tú ya te vas a la luna, o sea, ahí vas a estar 10 años. Sí, pero es que yo tengo compromisos aquí en la Tierra. Hasta ese punto ya se está ahorita legislando qué va a pasar cuando haya personas arriba y personas abajo. Los delitos espaciales ya pasaron, ya hubo delitos espaciales. Y si quieres entramos ahorita a ese tema, pero te doy la palabra, Rodrigo, para que hagas un comentario. Sí, sí, y sí, definitivamente sí vamos a tocarlo porque, pues delitos especiales pues ya suena como algo muy, o sea, algo sumamente desconocido. Pero ya hablando específicamente para inculcar a las nuevas generaciones, a las escuelas, a los estudiantes y a los futuros profesionistas, cómo nosotros pudiéramos encaminar eh, las escuelas o universidades de derecho para que vayan optando este tipo de nuevos conocimientos y que los apliquen algún día. Mira, yo cuando estaba en la facultad y que ya iba a obtener mi grado como abogado, dije, me quiero dedicar a esta parte, quiero hacer la investigación y mi tesis. Y me dijeron, no hay seminario, hazle como quieras, pues vete a otra área, ¿no? Y yo muy fácil hubiera dicho, sí, voy a hacer una tesis sobre un divorcio. Qué absurdo, ¿no? O sea, hay 50.000 millones de tesis sobre divorcios y sobre delitos, de asalto, de robo armada, de narcotráfico, no se diga, millones. Entonces dije, ¿sabes qué? No, me voy a aferrar y háganle como quieran. Y yo ya acabé mis cursos, ya hice mi servicio social y aquí está mi proyecto de tesis, es más. Yo lo único que quiero es que alguien me la dirija. Entonces, pues administrativamente la escuela me dijo, pues es que no hay quien te la dirija. O sea, no le juegues y pues además ya estás al último momento, ya es otra cosa, ¿no? Y por ahí un maestro me escuchó en esa discusión y me dijo, oye, a ver, ven, acércate. ¿Qué pasa? No, mire, maestro, es que yo no me dejan hacer mi tesis. ¿Pero por qué? Pues si esto es real, tú lo tienes bien fundamentado. Y esta es la parte que yo te quiero transmitir a los alumnos, si algún día le oyen esto, que no se rindan, se aferren a sus proyectos, pero fundamentenlos bien. Si es en cohetería experimental, fundamentalo bien. Si es en materiales de cohetería, fundamentalos bien. Si te vas a ir a la parte de telecomunicaciones, fundamentala bien. ¿Por qué? Porque esto me ayudó a mí a hacer mi tesis, a obtener mi grado. Porque me dijo este profesor, mira, tú tienes todo, justificación, como te lo está pidiendo la escuela. Nada más que nadie te lo quiere dirigir, yo te lo dirijo. Y era un maestro de derecho de marcas y patentes, pero tenía una visión muy amplia. Entonces, él me dirigió mi tesis, me hizo mi examen profesional y obtuve mi grado. Entonces, sin asesores, o sea, fue una cuestión un poco sui generis, muy extraña, pero se pudo. Y de ahí, después me enteré que siguieron algunas chicas ahí en la escuela o algunos chicos también que han estado solicitando presentar tesis de este tema a raíz de que he dado conferencias ahí en mi escuela, en la Agencia Espacial Mexicana, en otros foros. Y en las escuelas a veces, en los estados no se encuentran ni cómo, pero si lo fundamentas bien, la escuela no te lo puede negar. Y al contrario, tú lo presentas como un proyecto enriquecedor. Oye, es que si hacemos esto, vamos a entrar a un tema nuevo.
y la escuela trata de innovar, siempre, no es lo que siempre dicen, pues vámonos por temas nuevos, más en cuestiones de ciencias sociales como el derecho, como sociología, como historia, que son, o sea, carreras que parece que ya no tienen futuro, siempre tienen que seguir innovando. Entonces, después hice una especialidad también en Derecho Internacional y lo hice enfocado a Derecho del Espacio. También otro problema, no hay seminario. Bueno, pues mira, aquí ya hay una tesis de licenciatura. Ahora te presento una tesis de especialidad. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues si ya lo hicimos una vez, pues vamos a ver cómo lo hacemos 2 veces. Y ahora en la maestría, igual. También no hay un seminario exacto de Derecho del Espacio, pero siempre tenemos que irle moviendo ahí las agüitas para generar en nuestras escuelas desarrollo. Y si no hay, a veces también tienes que renunciar, decir, sabes que esta escuela no me da, me voy a otra que sí me dé el grado con lo que yo necesito dar, porque esta es mi carrera. Por ejemplo, tú me pediste todo mi currículum, entonces así fue la escalerita. Si yo me bloqueo en un escalón, no voy a llegar, no la voy a hacer. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, ¿y cómo le hiciste? No, pues es que la verdad hasta me cambié de escuela. Me pasé a la escuela pública, porque ahí sí me daban el grado, ya nada más fui a presentar ahí mi tesis, revalidé materias, y hoy en día yo trabajo en una agencia espacial porque mi tesis fue la que me dio. Y aquí va de la mano. Si yo no hubiera hecho mi tesis en este tema, yo no me hubiera empezado a especializar, no me hubiera llamado el ejército, la Fuerza Aérea, otras agencias espaciales de Latinoamérica. Entonces, y siempre como dices tú al principio de esta charla, es que eres único, sí, porque me aferré, la verdad, me aferré a mis gustos y a mi especialidad, y fue como fui creciendo. Ahora ya tengo a lo mejor un nivel que ya me reconocen algunos, ya me conocen, pero al principio, pues no, nomás no. Y pues a lo mejor hasta te pintan, dicen, no, este cuate creo que está un poco loco, pero pues es profesionista, ¿no? Entonces, si tú eres un ingeniero que te gusta nada más la cohetería experimental y ver hasta dónde explotan, los haces más anchos, los haces más largos, le metes más azúcar, le pones más aluminio, ahora le pones otros metales para ver y explotan y explotan. A lo mejor te dicen por ahí el cuate este loco que todo explota, pero con tus parámetros tú vas a ir ya generando normas internas de decir, no, fíjate que no le pongas tanto de esto porque yo ya vi que vuela y lo tengo documentado en YouTube. Mira, tengo 10 videos de que esa cosa vuela. Entonces, cuando haya otros chicos que quieran hacer un proyectil, bueno, un cohete similar, se van a ir contigo. Oye, ¿cuánto nos cobras por la asesoría? Porque mira, es que queremos manejar, ahora no, ya no queremos sólidos, ahora queremos líquidos, ahora queremos hacer otras cosas y tú te vuelves el pionero en tu área. Así como ya me acordé de ti, Edric, nos dice una charla de ventas, de cualquier cosa, vende lo que quieras. Entonces, a lo mejor tú ya después empiezas a desarrollar tus prototipos de venta de CubeSat, no sé, estandarizados, y en México nadie vende un CubeSat estandarizado, nadie vende tampoco una ojiva estandarizada, ni un cuerpo ni aletas estandarizadas, nadie las vende. Y el día de la mañana, a lo mejor tú eres el gran empresario y dices, pues es que mira, yo de mi locura, sí soy ingeniero y todo, pero pues siempre fue algo que me picó ahí y ahora ya tengo una empresa. Entonces, igual yo generé mi empresa a raíz de un concepto de un despacho jurídico. Le pedí permiso a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Economía. Me dijeron de que esta empresa es un despacho jurídico de asesoría espacial. Nada más me contestaron, pues no es una materia ilícita, bienvenido. Aquí está su sello de empresa y su RFC. Y ya, tengo mi empresa. Me convertí en empresario de la noche a la mañana. Y ahora con esa empresa, pues voy a congresos internacionales, voy a ir a FAMEX, por ejemplo, a la Feria Aeroespacial México, ya no como el chavito de la carrera de Derecho, sino como un empresario que ya asesora al ejército, como digo, a la Fuerza Aérea, a la Marina, a la propia Agencia Espacial Mexicana. A veces también me preguntan, oye, es que, ¿qué crees que, pues, cómo está este asunto? Pues mira, desde la parte de acá, ustedes son estos y nosotros somos aquellos. Entonces, al rato ustedes también se van a volver asesores
o empresarios de sus propios proyectos, y pues aquí nos conocimos en este podcast. No, antes pues suena muy interesante. La verdad que el hecho de poder tener a la persona, al licenciado especializado en Derecho Cósmico y Espacial en este programa de Outer Space Podcast número 19, pues es un honor, y el tenerlo en bandeja de plata, la información, sabiendo que pues tú asesoras a quién sabe cuántas entidades de aquí de México, que fuerzas aéreas, que el sistema espacial, la agencia. Bueno, ya, yo puro hablar, ¿no? Pero ahora sí que desconozco, la verdad, espero no poder, no meterme en problemas. Fíjate que ahorita que estabas mencionando la parte de las tesis, si hay algo que me gustaría tocar de este autor, José Luis, ¿qué nos pudieras platicar sobre esta tesis? Sí, mira, ya te había comentado que yo ya en mi etapa profesional, ya como estudiante, ya a punto de titularme, pues empiezas a ver ya los temas que te gustan y los autores. Y lo más bonito fue encontrar autores específicos del derecho del espacio, ¿no? Claro, conforme han pasado los años, ha cambiado la terminología. Y este señor que mencionas, Ochoa Quintana José Luis, fue de las primeras respuestas que me arroja el sistema de bibliotecas de la UNAM, de decir, mira, aquí hay tesis, ¿no? Entonces, porque primero eso es una primera búsqueda dentro de la escuela, ver si alguien ya dentro de tu facultad o de otras facultades ha hecho investigación respecto a algún tema que tú estés buscando, porque eso lo puedes retomar o refutar en tu tesis 20 años después, 20, 30 años después. Estábamos hablando de del 2011. Yo me titulé en 2011 y precisamente de las primeras tesis que me arroja el sistema es una que se llama Exploración y Utilización del Espacio Cósmico. Y desde que tú dices cósmico, ya hay una referencia a los años 50, 40, 60, en las que el hombre ya se ve como un hábitat cósmico. O sea, ya no se contempla como un hombre espacial, sino cósmico. Estamos en la época de Star Wars, estamos en la época de Star Trek, de todas estas grandes maravillas cinematográficas y televisivas, en donde el hombre ya no se ve nada más viajando en el espacio, sino viviendo en el espacio como tal, porque la tecnología de los años 60, recordemos que el hombre llega a la luna en el 68, sí, en el 68, sí, sí, me parece que sí, sí, en el 68, y entonces ya piensan que para los 70, los 80, el hombre ya va a vivir en la luna, y más que eso ya va a haber exploradores espaciales, ¿no? En los 90, en los 2000. Entonces, en esta época se habla del cósmico, de un derecho cósmico que es muy importante el significado que ocupa este autor Ochoa, porque va más allá de lo que hoy se habla. Hoy se habla de un colonialismo espacial. Todos dicen, no, si tenemos que hacer exploración espacial, utilización, exploración y aprovechamiento de los bienes, de los bienes cósmicos, de los bienes espaciales. ¿Para qué? Para explotación, utilización pacífica y traerlos a la Tierra. Eso es colonización. Eso es cuando tú mandas a un grupo de personas a extraer minerales, riquezas, y después regresas todo a la Tierra. Y además las personas que están afuera te tienen que obedecer. Pero en ese momento se hablaba del derecho cósmico. Esto quiere decir que las personas que estuvieran fuera del planeta Tierra, ya sea en la Luna, en otro sistema solar, o en otros sistemas solares, perdón, iban a obedecer sus propias normas y sus propias leyes. Entonces, encontré esta tesis que es del año 66, me parece. Es del año 67. Y ya leyendo la profundidad, precisamente habla de esto, que dice que no hay normas específicas todavía en ese momento sobre lo que es qué es el espacio, hasta dónde inicia, dónde acaba, quiénes van a gobernar, quiénes van a mandar, si va a haber un tribunal espacial, si va a haber leyes espaciales. Todavía ni siquiera había leyes. Entonces, por eso yo cuando me arroja en mis primeras investigaciones esta tesis, pues me causa mucho conflicto, bueno, me causa mucho interés, porque en el 67 todavía no había un tratado específico
sobre el espacio. Estábamos todavía a meses de que se realizara el primer tratado. Entonces, esta persona, yo no la conozco exactamente, solo sé que es de Guadalajara, me parece, y que estudió en la Ciudad de México, o del norte, me parece. Hace una tesis y luego también me arroja otra tesis más sobre derecho cósmico, pero está presentada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, me doy cuenta de que esta persona no solamente estudió derecho, sino también ciencias políticas. Y su tesis de derecho cósmico es del 66. O sea, ya trae una línea de trabajo desde el 64, 65, que realizó su primera tesis de derecho cósmico en la Facultad de Ciencias Políticas, y luego la refuta y la termina presentando nuevamente en el 67 en la Facultad de Derecho. Ahora, también me comentabas, ¿no? Que si esto es una iniciativa, un pionero. En esencia, no, porque precisamente ya existían algunas normas, algunas presentaciones del Pleno de las Naciones Unidas, pero lo que es importante es que no hay tesis anteriores que aborden el tema como el derecho cósmico. En México no se había hablado de un derecho cósmico. Y esto es lo importante, lo bonito de estas tesis, que él habla como si estuviéramos en el 2050. Está hablando de un derecho de las naciones del espacio, del derecho de los propios nacionales que han vivido y trabajan en el espacio. No está hablando de una colonización espacial, no está hablando de que todos los seres que existan o que vayan a existir fuera del planeta deben de obedecer a la Tierra o deben de referirse a un derecho cósmico internacional que posteriormente se concreta muy bien en los años 90, en los años 2000, se habla de un derecho internacional del espacio. Y eso es completamente, para mi postura, eso es completamente aberrante, porque no puedes hablar de un derecho internacional del espacio si ya estamos fuera de él. Cuando hablamos de un derecho internacional, estás hablando de la tierra, de los países libres y soberanos, de los territorios, de las colonias, que todavía existen algunas. Eso es derecho internacional. Y cuando quieres hablar del derecho internacional del espacio, es porque todas esas naciones van a mandar en el espacio. Y eso, como te digo, eso es colonialismo espacial. Por eso las empresas como SpaceX, como Blue Origin, como esta de Amazon, se están yendo por la tangente, o sea, dicen, no, yo no me voy a meter en asuntos internacionales con estados, a mí no me interesa si Taiwán le parece o no si mando mi nave, yo, Elon Musk, voy a mandar todo Starlink, ya lo mandé, ya voy muy avanzado con toda mi flotilla, y no tengo que avisarle a nadie, o sea, no tengo por qué ser responsable de mis aparatos o de lo que yo voy a dar, porque voy a dar un servicio, ¿no? Internacional. Claro, para el caso de la Tierra, porque van a estar girando esos satélites, sí hay una responsabilidad internacional. Ahí sí hay que poner atención a esos detalles, porque esos satélites están girando alrededor de la Tierra. Pero las nuevas flotillas que ya se contemplan que van a dar internet a la Luna, que van a dar internet a los primeros 3 o 4 cuerpos celestes del sistema solar, para las futuras exploraciones, ya ahí ya no vamos a hablar de un derecho internacional, ya estamos fuera, inclusive si ya después hay una base espacial en la Luna, ya no estamos hablando de una cuestión internacional, ya estamos hablando de una cuestión cósmica. Y eso era lo que a mí me parecía demasiado importante de esta tesis y de rescatar y de que en futuros colaboradores, gente que se quiera dedicar al derecho cósmico, lo busquen a este señor, busquen sus trabajos, porque nos da una visión de un mexicano en los años 60, cómo esa visión visionaria, por decirlo así, nos puede dar la respuesta para el para el derecho cósmico del futuro. O sea, ahí está la respuesta. Simplemente necesitamos nada más buscarla y refutarla bien. Fíjate que la otra vez también estábamos platicando y me decías que para aquella época era muy difícil darle seguimiento a temas internacionales y más si son temas pues relativamente nuevos, entre comillas, pero ¿qué tan impactante es esta tesis en la actualidad?
O sea, por toda su historia y por todo el desarrollo que se ha llevado. Dante. Pues sí, como te decía, hoy despertamos y si tú quieres programar todas las noticias espaciales a Google, te llegan en la mañanita desde las 6 y te llegan 100 noticias espaciales hasta más si quieres, de 100 periódicos del mundo y de los organismos internacionales. O sea, hoy en día la información no ha perdido su valor, al contrario, se ha devaluado la información porque hay tanta y a veces no sabemos si es real o falsa, pero la mayoría de las veces es real si tú sigues las instituciones correctas y a las personas también correctas. Pero en aquellos años, en los 60, pues estamos diciendo que el mayor flujo de información eran los periódicos. Y obviamente los periódicos tenían filtros de información, no todas las noticias se publicaban, algunas sí, otras no, otras tardaban días en llegar, ¿no? Por ejemplo, hablar de la Unión Soviética, pues en ese tiempo era complicado en su aspecto de sus programas espaciales. No se diga también de la NASA, no se diga también de México, cómo se negociaban los tratados internacionales. Entonces, cuando México se encuentra firmando el tratado de la Carta del Espacio del 67, que es cuando sale esta tesis, o sea, estaban en vivo, prácticamente en vivo, discutiendo meses anteriores en Ginebra cómo se iban a resolver los primeros acuerdos espaciales, los primeros artículos que ya iban a quedar sólidos, cuando este señor ya estaba escribiendo una tesis al respecto. Claro, la información, si ya lees un poco a detalle la bibliografía y todo, pues la encontraba en los periódicos, en las revistas, y te digo, lo bonito es ver que desde los 50 ya se venía hablando de esto. Hay revistas del 59, hay del 58, periódicos del 57, que es cuando se lanza el Sputnik, ¿no? En el 57. Se dice, bueno, si ya se lanzó el Sputnik, ¿qué va a pasar con las cuestiones jurídicas? ¿Qué va a pasar con las responsabilidades internacionales de los objetos que se lancen al espacio? Si le cae a alguien en la cabeza, si le cae a tu casa, a un cacho de satélite, a una vaca, a tu carro, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, desde 10 años atrás, ya se venían escribiendo artículos, fíjate, eran los 50. Estamos hablando de la época de Pedro Infante, de Jorge Negrete, donde pareciera que México estaba en otro mundo, pero ya había abogados especializados en materia espacial. O sea que si se hubiera caído por ahí un artefacto espacial en esa época, hubiéramos tenido gente que hubiera podido responder a la demanda de ese tipo de abogados. Bueno, de esto que estamos platicando, la verdad es que es muy interesante. Nada más quería agregar un comentario de lo que estabas mencionando específicamente de la versatilidad, y yo creo que tiene que ver también con la creatividad y la imaginación que se tiene, pero cómo lograron adelantarse a su época con la poca información con la que había, como lo comentabas. Hay una novela cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero después podrá poner en los comentarios, que viene por ahí del 1700, digamos, antes de la Revolución Industrial, que se considera prácticamente ciencia ficción porque habla del futuro. Sin embargo, como no había tantos adelantos tecnológicos, el autor no podía tener la suficiente imaginación como para imaginar los saltos que iba a dar la humanidad en los siguientes años que iba a pasar. Entonces, realmente lo que él explicaba era que para el año 2020 iba a seguir siendo básicamente lo mismo y todo iba a seguir igual, ¿no? Y ahora, pues, autores desde esas épocas que tú mismo estás platicando de Star Wars, de todo esto, como que sí pueden ver un poquito más allá e imaginarse cómo va a influir eso en la gente. Yo me imagino que debe ser un trabajo muchísimo más difícil desde el punto de vista legal, porque es imaginar, es tratar de adelantarse un poco lo que va a suceder e imaginar cómo hacer un marco legal dentro de esto, ¿no? O sea, cómo adelantarse un poquito también para tener el tiempo para poder reaccionar y que no lo sobrepase. Entonces, me parece bastante interesante. No sé si como tal dentro de las materias o dentro de alguna maestría se platique de esto como
como derecho de futuro o es algo que simplemente lo tienen como practicado dentro de la misma carrera o todos los abogados? Pues fíjate que la carrera es aburridísima. La carrera es muy aburrida. Sí, la verdad es que sí, lees y lees y lees, pero después ya entiendes por qué lees tanto. Es aburridísima porque te metes a conceptos básicos del derecho desde Roma, desde Grecia, desde las primeras civilizaciones, te vas a la historia y entonces empiezas a leer la historia no a través de los libros de historia, sino a través de las leyes. Y eso es más bonito porque los libros de historia los escribe pues a veces los vencedores o los vencidos, dependiendo la visión que tú quieras ver, pero la ley está escrita por los nativos, por la gente local. Entonces tú empiezas a leer los primeros códigos que se encontraron en Arabia, en Medio Oriente, en Roma, y lo que se pensaba, ¿no? Sobre el ser humano, sobre la propiedad, sobre el universo. Y era lo que platicábamos la otra vez. ¿De dónde nace el concepto de propiedad? Pues de Roma. ¿Y cuál era el concepto? Pues el hombre era dueño de todo lo visible y lo no visible desde el ombligo de su panza, o sea, desde el centro de su ser, al infinito hacia abajo y al infinito hacia el cielo, ¿no? Entonces ellos no tenían una visión cerrada del universo, sino que ellos decían cuerpo, alma y universo somos todo. O sea, estamos conectados a la tierra por medio de nuestras raíces, pero también estamos conectados al cielo porque de allá venimos. Claro, no creían que éramos polvo de estrellas, sino creían que había dioses que nos habían creado, que nos manipulaban desde el cielo. Pero en todas las civilizaciones antiguas encuentras la trifase. En los mayas, la trifase. En los olmecas, la trifase. En los aztecas, en los olmecas, en los toltecas, todos hablan del espacio. Muy modernamente, ahora nuestras civilizaciones modernas, ahora las grandes ciudades, ya no contemplamos al universo. Fíjate qué retrospectiva, ¿no? Ya no decimos hay que ver el cielo, hay que estar al pendiente del sol, hay que estar al pendiente de la luna, para ver los ciclos de la gente, los ciclos sociales. No sabemos si a lo mejor las manifestaciones feministas obedecen a un ciclo lunar o obedecen a un ciclo solar o han obedecido a una explosión solar de repente que afecta a ciertas personas o rebeliones sociales que ha habido. No lo sabemos porque no nos hemos dado cuenta, Bueno, sí pero todo lo decimos que... clásico Aries, ¿no? Sí, Clásico Escorpión. exacto, entonces eso ya es un poco de cosmología, que es otra situación, pero sí afecta los elementos básicos a los metales, como los movimientos magnéticos de la Tierra. Entonces, como te digo, todas las civilizaciones antiguas cosechaban conforme a la luna, conforme al sol, y de ahí se iban modificando los ciclos de cosecha. Entonces, pero también la guerra estaba definida por los astros. Este momento no es bueno para la guerra porque la luna está en su momento que desaparece, ¿no? Por ejemplo, y no contamos con las facultades de la diosa de la luna o no contamos con Marte, porque en este momento Marte desaparece de nuestra visión del cosmos en una época por su movimiento. Entonces ese no era momento para la guerra porque no estábamos protegidos por el dios de la guerra. Entonces, en la carrera sí vemos un poco de lo que viene. Y ese es como el incentivo. A ver, chicos, ya aprendieron todo el derecho antiguo, ya aprendieron el derecho moderno, ya vieron cómo se aplica, ahora ¿qué dicen ustedes? ¿Hacia dónde vamos? Y esa es la parte importante de cada universidad. Ese es realmente nuestro trabajo como ingenieros, como abogados, como contadores, como médicos. Decir, sí, ya dominamos la ciencia, ya nos enseñaron las técnicas, bueno, ahora modifícalas, cámbialas, adáptalas o invéntalas. ¿Por qué? Porque en realidad ahí es cuando te vas a convertir en un profesionista. Si tú hablas de lo mismo, está bien, no te va a ir mal, te va a ir bien, nadie te va a contradecir, al contrario, todo el mundo va a decir, qué bueno que Juan Carlos se dedica a eso y que José Luis agarraron el buen camino y no andan hablando de cosas fumadas como del espacio, ¿no? Entonces, pero cuando te dedicas a una rama poco explorada,
y empiezas a tener suerte y empiezas a ganar adeptos y espacios, ya no te importa lo que te digan los demás. O sea, sí, sí, fíjate, si a mí me decían loco en el año 2011, cuando la carrera espacial ya había pasado, cuando los Estados Unidos llevan 50 años de programas espaciales, los rusos 60, los chinos, los árabes, México ya tenía una agencia espacial. Ahora imagínate en los 50 que este señor empezó a hablar de un derecho cósmico, no hombre, seguramente le costó un trabajo, no nada más encontrar bibliografía, sino también quién le dirigiera y que le aceptaran hablar de estos temas en una universidad tan grande, porque a lo mejor luego en las universidades pequeñas sí se aceptan estos temas, pero luego en universidades grandes no, porque pues para empezar se dan a conocer y sí se llegan, fíjate, estamos en el año 2020 y yo busqué una tesis de los 60, hace 60 años, y la puedes consultar en internet sin ningún problema y está validada por la Universidad Nacional y le dieron a alguien un título universitario por eso y lo fundamentó y lo motivó y se tituló. Entonces, eso es para toda la vida. También mi tesis la puedes consultar, ahí está en internet, y mis algunos trabajos. Entonces, en la carrera nos motivan y yo creo que también en las ingenierías es así, les dicen, bueno chicos, pues invéntense algo, ¿no? Una antena más potente, una ala más flexible, un fuselaje más ligero, no se queden ahí, ¿no? Y esos son los que se convierten en empresarios, los que se convierten en creadores y los que innovan, que eso es lo principal que tenemos que hacer. Una vez que ya dominamos las técnicas, hay que innovarlas. Entonces, si en el derecho se puede, pues en cualquier otra materia más a mi favor. Justo por esa parte, Dante, que comentabas de cómo continuar con lo nuevo, creo que es muy importante también el análisis de cómo se podría afectar, ¿no? Los delitos espaciales y por ahí creo que o sea, hay ciertas cosas que ya han pasado que pues marcan un antes y después, ¿no? En cómo entendemos pues, pues las leyes, la política y pues qué sigue para el espacio, ¿no? Y solo hay que ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este, Cuando tú vives en un país que fue una colonia o una semicolonia, por ejemplo México, y ahorita que se celebraron los 500 años de la caída de Tenochtitlán, pues todos sabemos qué fue lo que pasó cuando llegó el invasor, ¿no? O sea, adiós tu cultura, eliminación de tu arquitectura y tratar de borrarla más no poder y viene un nuevo régimen y hasta de lengua cambiamos. Pero cuando eres un país, por ejemplo, conquistador como Alemania, como Inglaterra, como España, pues tú piensas que tienes la visión y la razón total, ¿no? Absoluta, porque tú has liberado pueblos, has conquistado el mundo, tienes instituciones sólidas, y entonces tienes que tener esa visión tanto de los conquistadores como de los conquistados para poder generar leyes nuevas, exactamente como dice Juan Carlos. Si vas a hablar de delitos, que es una cuestión que prácticamente va a suceder ya, en cuanto haya turismo va a haber delitos, así sea el robo de una pluma, así sea el robo de identidad, o sea, todo puede pasar, así sea el robo que de tu casa mientras tú estás viajando, eso va a pasar. Entonces lo que tienes que tener es una visión futurista de cómo vas a resolver el problema. Claro, tienes que tener unas bases jurídicas para decir cómo hacer normas que se apliquen, pero que también se castiguen. ¿Y quién va a tener ese paquete? O sea, ¿quién va a decir, sí, yo me encargo de la investigación, de la recolección de datos y aparte de la impartición de justicia? Todo esto no nada más es una cuestión de hechos, sino es una cuestión económica. El aparato jurídico es elevadísimo en costos. Como les decía, desde tener policía que cuida las normas hasta tener tribunales y sentencias, esto es algo carísimo. Creo que es de los poderes más caros que hay, no tanto como el legislativo y el ejecutivo, sino el judicial, porque todos tenemos acceso a él. Si tú quieres ir a hacer una demanda, puedes ir a presentarla y te van a atender y te van a asignar un abogado y te van a asignar un juzgado y te van a asignar un juez y él no te va a cobrar absolutamente nada. El abogado es el que te va a cobrar a lo mejor una parte, pero si no tienes para pagar un abogado, te asignan uno.
Entonces el Estado se encarga de la justicia, de la impartición de la investigación y no solamente eso, cuando alguien recibe un castigo, tú no tienes que castigarlo, tampoco no tienes que llevarlo a tu casa y decir, aquí lo voy a encerrar 20 años porque esa fue su sentencia, ¿no? No, también tiene sus propios hoteles que se llaman cárceles y el Estado los mantiene, los conserva, a los huéspedes les da de comer, les da una carrera, les da un trabajo, los mantiene útiles, les da servicio médico. Entonces esta persona está en las nubes prácticamente, ¿no? Claro, pierde algunos derechos como votar, salir a la calle y todo, pero va a ser mantenido y va a estar bien. Entonces es un aparato carísimo, el aparato judicial, y en el espacio, pues no se sabe quién lo va a pagar. Por eso no hemos entrado a ese tema internacionalmente. Nadie ha dicho, oye, yo quiero poner una cárcel allá, no sé. Ah, sí, ¿y de dónde van a venir los recursos? No, pues si todos me cooperan con 10 pesos, pues yo la pongo. No, no, chavo. No, yo no tengo dinero. Los chinos van a decir, no, mira, yo estoy en investigación espacial para atraer meteoritos llenos de oro o diamantes. Y los rusos te van a decir, no, mira, yo estoy ya en vistas de mi próxima estación espacial internacional rusa y no, yo ahorita no tengo dinero. Y los gringos pues están viendo cómo se apañan también todos los minerales del espacio. Entonces nadie te va a querer apoyar ahorita en tu cárcel espacial, pero sí debe de haber ya preceptos de cómo se van a manejar. ¿Me pedías la palabra, Eric? Sí. Y ya para igual cerrar con el capítulo del licenciado José Luis Ucha Quintana, por ahí estabas mencionando que también hizo otra tesis. ¿Esta tesis de qué habla? No sé si pudiste investigar algo sobre esto. ¿Qué crees que no tuve más datos más que era del 66, que se llama Derecho Cósmico, y que con esto obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales? También te digo, es destacable que también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay mucha investigación espacial. Claro, vista desde la visión de los políticos, de la polis. La política, acuérdate, quiere decir la voluntad del pueblo, la polis. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pueblo del espacio? No los científicos, los empresarios, los abogados, no, no, no. ¿Qué quiere el pueblo? Quiere ver fotografías del universo, quiere tener un telescopio Hubble, quiere tener medicina barata que se realice en el espacio, quiere tener videoconferencias de Zoom que sean gratuitas, gracias a los aparatos espaciales. Y aquí se transforma en la democracia espacial, todo desde la perspectiva de la ciencia política. Entonces, esta persona, Ochoa, no solamente vio la parte del derecho como la utilización y exploración del derecho cósmico. Vamos a explorar, vamos a empezar a hacer eh, tesis de este tema, sino que en ciencias políticas, desafortunadamente no está en línea y probablemente a lo mejor en físico sí está. No lo pude conseguir ahorita por lo de la pandemia, pero así se presentó y con esa se obtiene el grado como te decía, de licenciado en ciencias sociales, ciencias políticas, perdón, y sociales, en el 66, o sea que su tesis la venía trabajando desde el 64. Y ya desde aquí podemos hacer conclusiones que si bien era cierto que la de derecho sí está tangible, sí podemos leerla, sí podemos ver hasta sus felicitaciones y sus dedicaciones a su esposa, a sus hijos y compañeros. La de ciencias políticas no tanto, pero sí podemos ver que el trabajo ya lo venía cargando desde el 64, o sea, desde que era estudiante, en los primeros semestres que hablaban de la política exterior, y dentro de la política exterior está la política espacial, que en los años 60 era clave para el mundo. México en ese tiempo también sacó su Comisión Nacional del Espacio y fue la primera institución gubernamental que tuvo México a raíz de cohetería. Solo hacía cohetería México. Y si hubiera continuado desde el 63, 64, ahorita ya estaríamos, yo creo que ya lanzando cohetes bastante, bastante grandes, de unos 15, 20 metros, con capacidad de carga de unos 5,000, 10,000 o hasta 20,000 kilogramos.
por nada más por la experiencia que tuviéramos aquí en México. Claro, ahorita lo podemos retomar, o sea, ahorita de eso todo ya se puede hacer, pero ya tendríamos como 50 años lanzando cohetes aquí en México. Muy bien, Ante. Mira, ahora sí, perdón que es que la verdad me llama mucho la atención y es muy interesante saber cómo es que se manejaban las leyes en el pasado y cómo fueron influyendo actualmente en el futuro y posteriormente en los próximos años. Pero una pregunta que ahorita en lo que estabas diciendo de este señor, ¿tú crees que esta tesis en particular ayudó y va a ayudar a poder crear esos cimientos del derecho cósmico, espacial, aeronáutico, no sé, por lo menos de aquí de México? Sí, definitivamente, sí. Cada persona tiene que aportar un granito de arena o un ladrillo, si tú lo quieres ver así. Y precisamente cuando tú te quieres dedicar a una área específica del conocimiento de tu ingeniería, de tu profesionalismo, de tu licenciatura, y cuando encuentras ya varios ladrillos en el camino, ya varios caminos, perdón, ya varios metros recorridos por otra gente, pues esto te incentiva y te ayuda, porque te digo, muchas veces la investigación eh, se queda corta porque no existen bases, no existen a qué fundamentar, ¿no? Entonces las escuelas, las universidades, los institutos te dicen, claro que sí, o sea, tú puedes dedicarte al tema que quieres, pero tráeme 4 o 5 tesis, tráeme 4 o 5 investigaciones, tesinas, lo que tú quieras, pero tráemela. Entonces, el que haya una tesis más, dos, inclusive, perdón, dos de este señor, sí, la verdad es que es poner 2 ladrillotes a la pared de la formación de juristas mexicanos, en las ramas cósmicas y espaciales, porque de ahí tú dices, si este cuate pudo en los 60, yo puedo en los 2000, y si este pudo en los 2000, yo pudo en los 30, en los 40, en los 50, y va formándose así una pila de investigaciones que cuando ya un chico en el 2030, 2040 diga, me quiero dedicar a esta rama, no va a encontrar como yo 3 o 4 tesis, va a encontrar 20, 22, y entonces va a decir, perfecto, o sea, la verdad es que está increíble. Y todos mexicanos, porque a lo mejor yo encontré de españoles, de argentinos, de colombianos, de chilenos, informes de las Fuerzas Armadas del Perú, de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero que sea de tu propia universidad, de tu propia facultad, eso te anima mucho. Y sí, pues sí, te digo, cuando tú como alumno buscas dentro de tu propia escuela, y si este señor hubiera sido mi maestro, imagínate qué hermosura hubiera sido, ¿no? Porque de hecho, no manches, este señor escribió en la época de los 60. Ya no me tocó, yo creo que a lo mejor ya no vive, no sé. Pero si hubiera sido mi profesor, imagínate qué increíble hubiera sido. Ahora, si a mí me toca ser yo profesor en algún momento de alumnos, pues eso me van a decir, oiga, maestro, usted hizo su tesis en el 2010, y le costó trabajo, hubieras visto. Entonces, todo eso le ayuda al alumno a poder crear más tesis. Y esas personas después van a ser legisladores a lo mejor y van a decir, oye, yo me acuerdo que mi maestro, no sé, de Derecho Internacional, de Derecho del Espacio, me decía que hacían falta normas. O ahora que yo soy gobernador, o que soy diputado, que soy senador, vamos a presentar normas, ¿no? Normas espaciales para que los chicos tengan sus clubes de astronomía, para que haya empresas motivadas hacia el espacio, que haya incentivos empresariales. Entonces, todo eso pareciera que no, pero sí va dejando huella, va dejando rastro y es importante que exista. Si no existiera esa tesis, a lo mejor yo me hubiera desanimado, hubiera encontrado nada más una o dos y hubiera dicho, híjole, no voy a lograr el requisito que me piden. Pues me voy a hacer una de penal, de muertos y balazos, esos hay un montón. Entonces, sí. Entonces, si ya encontré 4 o 5, no, pues las presento. Empecé a buscar en mi biblioteca y, oh, mi sorpresa, libros y libros y libros y todos me los devoré. Y luego de ahí otros autores españoles, otros colombianos, y me dio mucho gusto saber que los argentinos están muy adelantados en derecho del espacio.
que los chilenos también tienen muchos autores. Entonces, digo yo, ahora cuál va a ser mi aportación en primer plano, pues yo también quiero hacer mi libro y que digan al rato, ah, sí, el libro de Dante, ¿no? Ya, ya está enfocado a derecho del espacio del siglo XXII, del 2020 para adelante, hasta el 2030, 2040. O sea, ya literatura que va más allá. Entonces ahorita, por ejemplo, yo no conozco un libro de cohetería experimental. Conozco muchos libros de cohetería, sí, que te dicen, mira, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y estas son las fórmulas. Pero de cohetería experimental que te diga, pues échale hasta que explote, eso sí no hay. Entonces a lo mejor va a salir de repente un autor por ahí, un Juan Carlos Morales, que haga el primer tratado de cómo volar todo, o Luis, como te decía, de también haber un pequeño manual que ahí se invente de cómo desarrollar tus pruebas estáticas y ahí de ahí los chicos se van a seguir. Entonces, los abogados aquí en esta parte legal, bueno, en esta parte de la ingeniería y de la industria espacial, somos un apoyo para que se desarrolle la industria, para que se hagan contratos cuando ustedes también los contrate una empresa, no les roben sus diseños, puedan trabajar libremente en otro país, puedan desarrollar ciencia aquí en México, puedan desarrollar materiales, como puedes preguntarle a un abogado, oye, ¿qué crees que desarrollé un prototipo, pero quiero registrarlo porque veo que mi ala pues está muy bien, quiero que sea un modelo de utilidad y la quiero vender a una empresa, ¿no? O mi fuselaje, lo hice de cierta manera y siempre me resiste todas las cargas, ¿no? Entonces, acérquense siempre a esta parte legal, no le tengan miedo a las leyes, y para que todos sus proyectos salgan bien y no tengan trabas, no tengan problemas con la autoridad. Excelente, Dante. Sinceramente, estoy sumamente orgulloso de que ahorita ya siendo una persona importante y que es de las pioneras en derecho espacial, por lo menos en nuestra época, y que en base a la nueva carrera espacial que se está desarrollando ahorita en México, pues tú lo estés fundamentando con hechos, que lo estés documentando y que le estés dando seguimiento al amplio trabajo de otros licenciados que han trabajado en esta rama. Y yo creo con certeza que en un futuro la gente va a recordar al licenciado Dante Valdominos, el experto en derecho espacial. Y Claro, estamos sumamente orgullosos de tenerte aquí en el programa, yo Dante. siempre voy a cooperar con todos. A mí yo no conozco distancias en el país, yo voy a donde sea. Siempre me gusta ver las cosas cerquita porque a veces, como te digo, platicamos de este encuentro y te digo, pues yo estuve los 3 días. Yo vi cuando fallaron los paracaídas, o sea, y nadie me va a decir que fue peligroso. Sí fue peligroso, pero es parte de estar ahí, o sea, y después esa experiencia yo la recojo para llevarla a otros estados, para las pláticas, y decir, oigan chicos, si van a hacer eso, cuidado, es peligroso, siempre vean hacia arriba, y todo eso yo no lo sabía, o sea, igual me cae a mí el cohete por estar viéndolo, entonces, pues, eso también los invito a que si les gusta una área específica de la industria espacial, se le peguen, porque ahí es donde van a empezar a hacer contactos, el famoso networking, y los van a llevar a todos lados. Yo conozco todo el país gracias a dar charlas y dar este apoyo a universidades, y siempre bien recibido, y yo al contrario, siempre agradecido con ustedes, Edric, que hagan estas iniciativas. Ahorita sí se puede, vía Zoom por lo de la pandemia, pero si en otro momento nos vemos allá, en Tijuana, o nos vemos en Mexicali, o en Querétaro, o donde estén, pues siempre, y aquí en la ciudad también tienen un amigo. Excelente, muy amable. Aquí también tienes tu casa, Dante. Vamos, si tienes tiempo, Dante, pues tu tiempo es muy valioso, pero queremos hacer la última fase de esta entrevista. Podemos agarrar unos 20 minutos más, si por ti está bien, y Adelante. que nos pudieras platicar sobre este delito espacial que tanto estaba haciendo este énfasis. Ujú. Pasar a la parte de preguntas generales para ti, Ante. Cerramos y nos quedamos unos 10 minutos para cotorrear, para ver en qué proyectos podemos colaborar. ¿Qué te parece? Claro que sí.
Bueno, Muy bien. pues mira, el derecho pues es muy amplio, como te decía, está desde bodas, bueno, eso es derecho civil, familiar, pero también ya han emergido situaciones que se van al derecho penal, cuando alguien ocasiona un daño sobre nosotros o se mete en un derecho o en una propiedad nuestra. Y en el caso del espacio, pues siempre estamos enfocados a que los astronautas estén bien. Ha habido avances en la psicología, en la medicina aeroespacial, que los astronautas no caigan en esta locura espacial. Pero yo te digo a ti, y tuvimos un ejercicio real ahorita hace un año, encerrado en tu casa, 6 meses, ya llegaba un momento en el que ya no sabías si había vida afuera, o sea, ya decías, yo ya no sé si estoy solo o mi vecino sigue ahí o quién sabe, ¿no? Entonces, el cerebro es muy poderoso y el derecho obedece a la psicología humana y trata de regular lo que cree que va a ser el humano. Y eso es el derecho. Plantea una situación y si se vuelve realidad, te da un castigo, te da una recompensa. Esto es una parte del gran universo que es el derecho en sí mismo. Está la parte civil, la parte familiar, de las relaciones humanas, pero también existe la parte de las cuestiones que van a dañar nuestra persona, nuestras propiedades, nuestros derechos y obligaciones. Y es aquí donde entra el derecho penal. Es la parte del derecho que castiga los actos. Entonces, en el espacio ya están ocurriendo cada vez más frecuentes. A lo mejor antes no lo sabíamos, pero ahora con las cuestiones mediáticas tan importantes, ya nos vamos enterando. Y no recuerdo los nombres exactos de las personas, pero sí lo puedes buscar en internet y te van a salir las referencias. Y también no quiero, pues, dar una vista de cómo son los hombres o las mujeres en el espacio, pero así sucedió, te lo voy a contar cómo sucedió, ya Ujú. cada quien determinará las cuestiones de género, pero una chica que era astronauta norteamericana es llevada a la Estación Espacial Internacional bajo pues las condiciones de que esté ahí un tiempo y realice unas actividades experimentales, ¿no? Entonces, todos sabemos que para que un astronauta pues pueda volar al espacio son años de entrenamiento, es inversión del Estado que realizan para capacitarlos, el viaje es carísimo. Entonces, ella estando ya en la Estación Espacial Internacional, em, le habla a su novia, le hacen una videollamada y su novia le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ya no, porque tú estás en el espacio y nunca vas a volver. Y ¿sabes qué? En este momento voy a vaciar tus cuentas y las mías y me voy a huir, te voy a dejar sola. Entonces, en un ataque de locura, en un arranque de celos, de desesperación por esta videollamada, esta chica astronauta desde la Estación Espacial Internacional indebidamente prende los equipos de comunicación, el internet, este, se comunica con tierra, con sus familias, con amigos. Obviamente esto es un acto completamente ilegal por utilizar estas herramientas que son tan costosas y tan delicadas. Y llama al banco inclusive para decirles que su novia quiere vaciarle sus cuentas, que pues que no sabe qué está pasando. Entonces, ya cuando la Agencia Espacial Norteamericana se da cuenta de esto, pues ya todos los hechos ya pasaron, pero eso es un delito a flagrancia, ¿no? Tú no puedes entrar a un aeropuerto y hablarle a un piloto de un avión y decirle, oye, entrar a la torre de control y decir, oye, quiero hablar con fulanito, ¿no? Porque es mi esposo, o mi hermano, quiero darle los feliz cumpleaños, ¿no? Tú no puedes interferir en ese tipo de situaciones. Entonces esta persona utiliza las herramientas de la Estación Espacial Internacional para hacer una llamada de celos. Entonces, pues eso va más allá del programa espacial, de las capacidades que tenía ella, de las obligaciones. Y pues sí hubo un jaque en ese momento, dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿La castigamos? Eh, ¿La quitamos del programa? ¿La bajamos inmediatamente desde la estación? No podemos porque es costoso, entonces hay que seguirla teniendo allá. Pero cuando ella baja, sí ya se sabía de todo lo que había hecho. Desciende en Baikonur, entonces los rusos la detienen un momento, pero los norteamericanos la piden, dicen, no, nosotros nos vamos a encargar
de la disciplina de este astronauta, mujer. Entonces, pues sí, a nivel internacional fue un chismesazo de lo que pasó, pero es un acto humano. Y si los astronautas que están entrenados para resistir meses, años en el espacio, bajo las condiciones más precarias, llegan a caer en un acto psicológico y desvariar completamente, pues imagínate una persona común y corriente, un turista espacial, que de repente dice, sí, vamos a darle una vuelta a la luna, ok, no hay problema, pago el vuelo, y falla. No, ¿sabes qué? Vamos a estar aquí 3 o 4 días dando vueltas o inclusive semanas a ver qué pasa, si nos pueden rescatar o si los sistemas nos permiten regresar, o si en la luna ya no puedes volver, por ejemplo, te dijeran el día de mañana a ti, Edric, ¿sabes qué? Sí, tú pagaste tu vuelo de turista a la luna, pero ¿qué crees que ya no vamos a volver? Así que, pues si te despediste, qué bueno, y si no, pues ya no vamos a poder volver. Olvídalo, o sea, ya no hay vuelta allá atrás. No sé, la Tierra ya no tiene la capacidad, algo cambió en la luna. Entonces aquí empiezan a surgir los actos que salen de la norma socialmente aceptable. Entonces dices, híjole, ya no voy a volver a la Tierra, pues mejor me quiero matar o matar a los demás, ¿no? Porque me engañaron. Empiezan a surgir los actos de violencia y esto es derecho internacional. Bueno, ya no es derecho internacional, es derecho espacial penal. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un acto que afecta a otro ser humano? Pues viene la policía, nos hacen un juicio y nos llevan a un lugar para ser reprimidos, ¿no? Una cárcel, un cerezo, o tu casa, ya no puedes salir. Pero, ¿qué pasa? Va a pasar en la luna o en el espacio. Va a llegar la policía, ¿qué juzgado te va a juzgar? ¿Bajo qué leyes? ¿Y cuál va a ser tu castigo? ¿Te van a dejar en la luna? ¿Te van a bajar a la tierra a ser castigado en un país que a lo mejor dice, aquí no se cometió el delito, en este país, pues entonces llévenselo porque yo no lo quiero, es un preso más que aquí no, en México no cometió ningún, por ejemplo, si ella hubiera descendido al país, en México, por alguna cuestión, y la juzgan por ese delito, México fácilmente hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí no cometió ningún delito. En territorio mexicano, aquí no es culpable, mándenla a su casa. Entonces, aquí vienen estas situaciones de qué vamos a hacer con los actos que vayan en contra de lo correcto o de las normas. No lo estamos contemplando todavía, no hay un código penal del espacio. Y así como hablamos de utilizar material que no es para hacer una videollamada, para revisar tus cuentas bancarias por un ataque de celos, también no puedes matar a otro ser humano o ser omiso. Eso también es un delito, ver que tu compañero se está muriendo y no hacer nada. Eso es muerte por omisión. Pero de nada va a servir que esté legislado si no te va a poder castigar. ¿Cuál va a ser el castigo? Y aquí viene una referencia a una serie que está en Netflix, si ustedes la quieren ver, que se llama Perdidos en el Espacio y que pasa un delito espacial de que una chica suplanta la identidad de otra y el capitán le dice, ¿sabes qué? En el espacio no hay leyes, no hay normas, pero aquí el mero mero soy yo, el jefe, así que te vamos a lanzar al espacio, porque pues eres una persona que no aporta a la nave. Al contrario, pues mataste a otra persona, suplantaste la identidad y pues te vas a ir para afuera. Y así se va a resolver en un principio, estamos hablando del 2040 al 2100. Los capitanes de las naves o los capitanes de las misiones son los que van a decidir, son los que van a tener el mazo de la justicia y vamos a regresar a la época medieval donde los reyes decidían, los príncipes, si morías o vivías como Julio César, como los Césares. Así le van a hacer en el espacio. Vive o muere, porque no va a haber normas, no va a haber abogados, no va a haber juicios, no va a haber cárceles donde castigarte. ¿Te vas a ir para afuera o te quedas adentro? Y pues eso es lo que ahorita se tiene con derecho penal del espacio. Yo creo que si le seguimos escarbando, aquí nos quedamos 3 días, Dante. Se nota Sí. que el amplio conocimiento que has estado desarrollando durante años, ¿qué edad tienes, Dante? Yo 33. 33, wow. Si te miras más joven, te miras como de 26 años. Desde mi No, no punto. tanto, no tanto.
Pero, o sea, yo creo que ya una persona de 33 años y que tenga el amplio conocimiento que tú tienes, pues sí, sí marca. Sinceramente sí marca. Hay personas que conozco que apenas si dominan la parte, pues el derecho tradicional, por así llamarlo, no sé cómo sea la palabra correcta, pero ya el involucrarse en este tipo de situaciones, pues ya amerita un aplauso muy grande, Dante. Entonces, yo creo que igual podemos en un futuro, a corto plazo, tocar otros 3 temas en particular para que nos sigas platicando todo lo del derecho aeroespacial. Inclusive por ahí tenemos varias iniciativas para poder fomentar la parte aeroespacial, no solamente del área de ingeniería, sino la parte de medicina, la parte de derecho y todo lo que involucre en algún punto a corto plazo todas las profesiones, entre comillas, tradicionales vayan migrando a la parte aeroespacial, porque en algún punto la parte aeroespacial va a alcanzar a la humanidad y no solamente los países del primer mundo van a poder tener acceso a este tipo de tecnologías. Tú comentabas algo muy importante, que algunas carreras están dando las últimas, sin embargo, es importante el innovar y el poder entender que existe un universo completamente desconocido que podemos aprovechar ahorita en el siglo XXI para poder pegar duro la primera vez y como dicen, el que pega duro primero, pega 2 veces. Entonces, vamos a pasar a la fase de preguntas generales. Estamos seguros, y lo comento antes, y hago mucho hincapié de que podemos tener otras sesiones para poder seguir platicando. Sin embargo, dado más o menos la temática del podcast es entre unos 30 minutos, 1 hora aproximadamente, para que igual la audiencia tenga tiempo para poder digerir toda la información. Pero una pregunta que sí tengo ganas de hacerte y podemos cerrar con esta de la manera más rápida posible. ¿Tú cuál crees que sea el primer paso para empezar a desarrollar el derecho espacial en las universidades? ¿Cuál sería el primer paso que tú harías? El primer paso es ese que te mencionaba, que los alumnos exijan que puedan investigar, que puedan titularse, que puedan especializarse, hacerse maestros, doctores en estos temas, que les exijan a sus autoridades. A lo mejor no van a crear el seminario porque van a decir, no, pues no tenemos los maestros, no tenemos el recurso para crear un seminario más, ¿no? Pero que sí no les nieguen el poder ser médicos, ingenieros, abogados, contadores en la rama espacial, con una tesis o con una especialidad o con una maestría, digo, con una maestría o hasta con un doctorado en estos temas. Y ahí sí que sean muy enfáticos y que no renuncien, porque una vez que te dejas vencer, dices, no, pues ya, si la licenciatura no me dejaron, pues la maestría menos, y el doctorado no, pues ya ni lo pienso, ¿no? Mejor me quedo con lo que ya está. No, que sí, que ellos, las universidades no van a cambiar, pero que sí, conforme a sus normas de las universidades y sus escuelas, puedan hacer investigación. Excelente, me parece un punto muy importante. Ujú. Muy bien, Dante, pues vamos a pasar a la sección general de preguntas rápidas. Es la parte Claro, favorita claro. de Juan Carlos. ¿Cuál es tu comida favorita, Dante? Mi comida favorita, enchiladas de mole. Muy ricas, la verdad, también me encantan. No es la Sí. primera, no es mi top número 5, pero sí es como el top número 10. Enchiladas de mole, están muy buenas. ¿Cuál es tu canción favorita, Dante? Mi canción, Así es. mi canción favorita es una de mariachi que se llama, ay, habla de México precisamente. Permíteme. Ay, bueno, ahorita te voy a decir esa, pero en si no sería una que se llama, em, ay, es que tengo tantas. Una de Soda Stereo que se llama Nada Personal. Muy bien. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Zelda, Ocarina of Time. Muy bueno también. No, el Es, mejor, yo creo. sí. Si tu vida fuera sacada de un libro, Dante,
¿Cómo se llamaría ese libro? Se llamaría El abogado que soñó con las estrellas, así como el de José Hernández. Ya, ya. Que Oye, se llama El cosechador de estrellas. ¿cómo le pondrías a tu libro? ¿Sería un poquito más técnico o si sería algo más por ese estilo? Yo creo que sería así técnico, porque para que le sirviera a todas las personas y no tan jurídico, que pudiera hablar con un tema, un lenguaje sencillo, para que cualquier persona, ingeniero, este, contador, mecánico, cualquiera pudiera entenderlo y no se fuera por una cuestión legal así tan cerrada. Por supuesto. Ahora sí, le pasamos la palabra a Juan Carlos para que termine la sesión Claro. de preguntas rápidas. ¿Qué tal, Dante? Oye, en un viaje a Marte, ¿qué te llevarías? 3 objetos. 3 objetos, yo me llevaría una caja de pelón, pelo rico, porque me encanta ese dulce. No puedo vivir sin él. Yo me llevaría también algunos libros de derecho ultraterrestre, para poder leerlos en el viaje. Y creo que también bueno, pues me gustaría ir con algún ser humano, ¿no? También para platicar, alguna mujer, mi novia u otra, pero que sí que fuera otro ser humano que pudiera platicar con él, ¿no? Porque creo que sí, necesitaría un intercambio de ideas con alguien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? Perdón por Sí, interrumpir. bueno, de una cápsula especial en este podcast, es una quiniela que estamos haciendo con todos nuestros invitados, pues según tú, Dante, ¿cuándo crees que el hombre pise Marte? Yo estoy en 2050, en la década de 2050. 2050, pero ya bien establecido, ¿eh? O sea, ya hasta puede que llegue antes, Ujú. pero creo que va a haber un retroceso. Creo que no va a estar tan eficiente la primera misión, pero yo calculo, bueno, no quiero augurar, pero creo que va a ser fallida la primera, pero la segunda, ya en el 2050 ya con todo, o sea, yo ya veo humanos en 2050. Muy Muy bien. bien. Aprovechando ahorita que está aquí Luis Fernando en la sesión, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a nuestro invitado de honor? Em, pues podría ser, eh, no lo sé, ¿cuándo crees tú o consideras después de este aterrizaje en Marte que podría ser necesaria una cárcel en el espacio? Yo creo que sí debe de estar incluida dentro de los proyectos, porque es lo que te digo, no es que tú seas malo, y aquí ya nos vamos a la parte psicológica, sociológica, que el hombre nació bueno, que el hombre nació malo, eso ya no importa. Lo que importa es que el hombre va a entrar a un ambiente completamente innatural para él. Como ahorita lo que está pasando, que nos estamos dando cuenta de los asesinos seriales que había en algunas colonias, que la gente, que los divorcios se fueron al 80% más por estar aislados en sus casas. O sea, la gente en realidad no se tolera y eso es natural. Tú no puedes estar con una persona todo el tiempo de frente, 24 horas, 6 meses. Ahora un viaje de 8 meses a Marte con los mismos tres, los mismos cuatro. Claro que en algún momento van a enloquecer de ira, de celos, de empatía, de hacer, ¿sabes qué? No me caes bien. Y eso no tiene que estar mal. Simplemente no me tienes que agradar, pero a lo mejor te respeto porque eres el médico, ¿no? O el jefe de la misión. Pero yo creo que sí deben estar contemplados, no castigos como tal, así un lugar de represión, pero sí una actividad en la que pueda aislarse de los demás. Por ejemplo, un compartimiento en el que digan, ¿sabes qué? Hoy te vas a hacer 3 meses, te vas a hacer cargo de la limpieza de, no sé, de la nave, pero no vas a estar en contacto con nosotros. O sea, sí una represalia, pero quién sabe qué efectos psicológicos tenga, porque de por sí, si con 3 personas a lo mejor te volviste loco, ahora solo, y también hay una película en Netflix que también les voy a recomendar que vean, un señor que se queda solo en una nave por un error. Entonces se la pasa como 2 años solo en una nave y en realidad era un experimento, nunca estuvo solo, solamente lo estaban viendo. No recuerdo ahorita el nombre, pero si le ponen ahí Space, les van a salir todas las películas.
y creo que se llama Órbita 9, ajá, es española, y pues eso es nuestro futuro en el espacio. El hombre que vaya al espacio va a sufrir terriblemente, entonces sí se deben de contemplar normas de castigo, pero adecuadas al espacio, claro. Dante, pues ahora sí que gracias por todo tu tiempo, te lo digo con toda transparencia, que ha sido el episodio o de los episodios que más me han gustado porque son temas que yo en lo particular no conocía y ahorita que tú me lo estés compartiendo, y con esa seguridad y transmites confianza de lo que estás diciendo, pues es correcto. Pues yo quiero extender una felicitación a todos. Fíjate, Luis Fernando estaba de oyente, pero ya es parte de la sesión, o sea, nunca se sientan fuera de nada, no, ustedes acérquense, píquenle, inclusive yo, ahí en el MIS, me decían Inge, no, yo no soy Inge, es que aquí todos somos Inges, no, chiquita, espérate, o sea, aquí estamos todos y queremos ver de cerca cómo está el asunto. Podemos venir contadores, médicos, científicos, ingenieros, pero todos nos gusta lo mismo y queremos echarle para adelante. Entonces, ustedes si ven hasta de emprendedurismo, yo luego me meto y estoy ahí viendo en internet, en YouTube, charlas del MIT, hasta de cómo vender tu currículum. Yo lo veo y digo, sí es cierto, yo creo que yo me siento la mera autoridad en este tema, pero me falta de aquí de recursos humanos, me falta la parte de medicina, a lo mejor básica de cuidar mi cuerpo. Entonces, acérquense a todo, que todo les dé curiosidad. Si quieres vender carros, véndelos, y luego dices, híjole, con esto ya me alcanza para un cohete. Muy bueno. Y lo voy a hacer porque ya no ando buscando ahí presupuesto de la universidad ni quién nos apoye, no, yo ya tengo mi forma de financiamiento como lo es Besos, ¿no? Él empezó vendiendo libros por internet y a veces yo hago esa comparación, digo, a lo mejor y yo también un día de estos me vuelvo así. Él empezó con Amazon Claro. vendiendo libros, entonces de repente le explotó ahí la empresa y ahora pues es el segundo hombre más rico del mundo y tiene su empresa espacial, ¿no? Que es lo que le gusta. Entonces también está muy padre y eso es como con lo que quiero cerrar, que a lo mejor ahorita para financiarte pues buscas otras maneras, te estás dedicando a vender hamburguesas, qué sé yo, no sé, y tienes éxito, está bien, adelante, pero sigue tus sueños. Si tus sueños es venderte a ti mismo como parte de la charla que nos diste, pues esta es mi tercera empresa, ¿no? Por ejemplo, hasta la tercera fue que ya hice desarrollo espacial, pero porque ya tenía el dinero y la experiencia necesaria para que no se me viniera abajo. Por supuesto. Juan Carlos, Ujú. ¿algunas palabras finales para Dante? No, pues la verdad me gusta mucho la manera integral con la que pues le hablas a la audiencia y pues nos das este aliento para poder perseguir nuestros sueños y pues qué padre que pues en todo lo que en todo lo que nos pudiste explicar pues en lo personal aprendí, espero que todos igual aprendamos muchísimo y pues el mejor de los éxitos en tus emprendimientos y qué bueno que ahí pues le estés dando al e-commerce, que la verdad sí es de una tendencia muy buena y pues ojalá también varios de la audiencia pues por ahí Sí, se con animen. todo, ¿eh? Vendan lo que quieran, vendan lo que quieran, todo se vende. Sí. Así es. Luis, igual, para darte tu lugar aquí oficialmente en Aurospace Podcast, ¿algunas palabras para Dante? No, pues muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esto y realmente una charla muy buena y muy interesante. Realmente muchas gracias. Ok, Muy bien, Dante. Pues ahora sí que nos despedimos, esperemos poder tocarse contigo pronto y ahora sí que el derecho aeroespacial sea pionero para que México pueda llegar al espacio. Gracias, sí, Dante. adelante. Y como les digo, aquí tienen un amigo en la ciudad. Si algún día necesitan un favor, yo vivo muy cerca del aeropuerto, entonces también de repente que digan, ¿sabes qué? No sé, voy a estar ahí de 12 horas, bienvenidos aquí a la casa, o me atoré en la Ciudad de México, algo, cuenten conmigo. Gracias. Muchas Chicos, gracias. que Ok, pasen excelente noche. Nos vemos. hasta Bye. luego. Gracias.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.